A dedicar a la política y además a las elecciones, a las PASO, después a las legislativas, con uno de los precandidatos a diputados nacionales, que es Sergio Palazzo. Ya está en diálogo con nosotros. Sergio, gracias por estar con Imagen de Trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto estar en el programa y felicitaciones por el mismo a todos ustedes. Bueno, gracias. Me gustaría, en primer lugar, que me hagas un análisis, si te parece, porque cuando empezaban a armarse los lugares en las listas, tanto de la provincia como de la ciudad y demás, prestaba la verdad que mucha atención a los lugares que se les estaba dando a los representantes sindicales, a los representantes de los trabajadores dentro de la lista de diputados nacionales. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cada vez debería haber más representantes de los trabajadores? Porque hubo una gran puja, tuya, Walter Correa, Siley, muchos que realmente necesitaban tener este espacio y que los trabajadores también fueran escuchados, ¿no? Sí, obviamente uno siempre aspira a que haya más representantes sindicales en el Congreso, desde luego. Igual y de todas formas creo que la lista lleva a 4 dirigentes sindicales con expectativa de ingresar en el Parlamento, 3 que renuevan, que sería Vanessa Siley, Walter Correa, Hugo Yasky, y se incorporó, bueno, en este caso en mi persona, que voy cuarto en la lista. Quiere decir que hay una mirada del frente de todos hacia el movimiento obrero, hacia los sindicatos, hacia quienes creo que la mayoría de los que estamos en la lista confrontamos durante 4 años con el gobierno de Macri y hemos acompañado a este gobierno y obviamente hemos cumplido responsablemente en nuestra actividad sindical cada uno en su sindicato. Y además me imagino que después de los 4 años del macrismo, además después la pandemia, ¿no? Eh, el representante de los trabajadores, una de las cosas que quiere dentro del Congreso es trabajar para poder crear y para poder fortalecer esta idea, este proyecto de la creación de trabajo digno, de un salario además digno, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que en su momento elevaron distintos proyectos diputados nacionales como Hugo Yasky o como Claudio Ormachea, y creo que en el Senado también hay proyectos, tiene que ver con la disminución de la carga horaria para generar mayor empleo. Si uno se pregunta si con esto resuelve el desempleo, no, es una forma más de generar más empleo disminuyendo la carga horaria de cada trabajador con igual salario. También hay otras formas en las cuales se puede generar empleo y creo que el gobierno ha dado un paso importante con uno de los programas para las pymes, para tomar trabajadores jóvenes, que implica que parte del salario se hace cargo el Estado y también que implica una merma o rebajas impositivas para que puedan generarse esos puestos de trabajo. Así como el desempleo es multicausal, las formas de solucionarlo también son multicausales. Una de ellas, para nosotros, tiene que ser la discusión de la reducción de la jornada de trabajo. ¿Que sería de cuántas horas? Lo ideal serían 6 horas de trabajo y hay que ver cómo gradualmente se llega a eso. Cuando uno mira en países de Europa, por ejemplo, tiene distintas jornadas de trabajo inferior a la Argentina. Hoy Argentina, salvo algún país asiático, es uno de los países que encabeza la mayor cantidad de horas de trabajo semanales. Es decir, que no es una propuesta ni alocada, ni que parte Claro. del populismo del movimiento obrero, es una cuestión que está pasando en el mundo como una de las formas de resolver el desempleo. Me tomo como esa propuesta locada, esto que vos decías, ¿no? Que en muchos casos se escucha desde la oposición. A mí me da la sensación que esta campaña ha sido bastante sucia. No sé cuál será tu visión, que te la quiero Sí. preguntar también. Y además desleal, desleal con la gente, desleal con el que más necesita, desleal con el que ha pasado la pandemia y ha perdido familiares. O sea, me parece una campaña realmente para el olvido. ¿Cómo lo ves vos? Yo veo una campaña en donde con claridad la unidad del Frente de Todos expresa la voluntad de continuar gobernando la Argentina con propuestas y con acciones y políticas concretas. Y del otro lado veo que lo que se dirime es una candidatura a presidente en el 2019 en donde vale todo, entre ellos y hacia el Frente de Todos. Cuando veo ese tipo de campañas llenas de odio, que se profundice el odio, cuando veo campañas que nos invitan a discutir del color del pelo de un candidato y no sobre ideas concretas, bueno, ahí me doy cuenta de dónde está uno y dónde está otro. El Frente de Todos está empezando en seguir gobernando para todos los argentinos y del otro lado se está pensando en dirimir una interna a costa de lo que sea. Yo creo que hay que instalar e interpelar a la sociedad respecto a cómo quiere salir de la pandemia y este tiene que ser el discurso y el debate. O salimos de la pandemia como estuvimos 4 años, donde sin pandemia
Se incrementó el desempleo, quedó la mitad de la capacidad ociosa de las fábricas, hubo un endeudamiento fenomenal que condiciona la economía y la vida de los argentinos, o se sale como con un Estado presente, como ha sido este Estado en este año y medio a pesar de la pandemia. Un Estado que tuvo escasez de recursos porque no tuvo inversores extranjeros ni organismos internacionales que le prestaran plata. Tuvo escasez de recursos porque cayó la recaudación producto de la caída de la actividad económica, producto del confinamiento obligado para cuidar la salud. Sin embargo, los escasos recursos que hubieron se destinaron prioritariamente a equipar de infraestructura a los hospitales que tenían una desinversión muy grande, incluso ni siquiera el Ministerio de Salud teníamos en ese momento. Se dedicó luego a atender a los que menos tenían a través del IFE y la asignación universal y también a preservar el empleo de los trabajadores registrados a través de los ATP, ayudando a pagar el salario a las empresas. Si con si con mucho menos recursos se pudo tener un Estado presente, este es el debate. ¿Cómo queremos salir de la pandemia? ¿Con aquella política de fuga de capitales o con esta política de un Estado presente? Esa es la interpelación para romper con esa discusión banal del pelo del candidato. Totalmente. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos, gracias por contarnos las propuestas y obviamente vamos a estar hablando después de las PASO, cuando ya vayamos camino directamente a las legislativas. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes como siempre por el espacio, la posibilidad de hablarle a los compañeros y compañeras trabajadoras. Un saludo grande a todos los compañeros de Satsai y sé que enseguida estará o en el programa estará mi amigo Chavo Arrecegoy. Le mando el más afectuoso saludo y abrazo y respeto como siempre. Dale, será así, será dado. Gracias, Sergio.